Nada más en apoyo aquí a una de las doctoras que nos han acompañado en estas sesiones, que forma parte del grupo Avento, la doctora Paula Villa, hacer un recordatorio, está por ahí próximamente este congreso, muy interesante de medicina crítica de emergencias. Órale, hay videos Una invitación de... ahí. Gracias, Conito Favela, Francisco, Andrés. Si gustan, pueden adquirir más información, ahí están los números. Y bueno, vamos a pasar a darle la bienvenida al doctor Francisco Favela. Él, pues él es médico urgenciólogo, es médico especialista en medicina crítica, es egresado de aquí de la 16, egresado de la Clínica 71, el Hospital 71. Y pues nada, le damos la bienvenida al doctor, que nos va a hablar en esta ocasión de protocolo Rose. Sí, ok, gracias, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Sí se escucha, David? Sí, me escucha. Escuchen. Ok. Nada más, mejor de... Pero un poquito. A ver, ahí dale. Compartir. Ok. 15 por pierna. Ok. Ella ya. Espérame un poco, David. Ahí ya te debe aparecer la opción de compartir. Sí, no estoy buscando la expo. Espérame un poquito. ¿Pueden verme? Sí. Sí, nada más dice que no sé, bueno, no sé, ahí está ya. ¿Perdón? Está ya, ¿Esta? ahí está, adelante, cuando quieras empezar. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por la invitación al doctor Ademir. Siempre para mí es gran importancia. Pues nuevamente retomar algunas situaciones, sobre todo de la gente de Torreón, que ahí fue donde realizamos varios de nuestros profesión y nuestros estudios, y vamos a compartir hoy un poco de conocimiento acerca del estado de choque y del protocolo Rose. Tenemos al parecer algo de tiempo, pero vamos a ver qué tanto le podemos avanzar. Bueno, como introducción al estado de choque, las primeras recursos o las primeras nociones que hay pues, son del francés Henry Francois, que él realmente no lo llamaba como choque como tal, sino más o menos lo llamaba como sososment. Después, en 1827,
el cirujano Georges Coutier. Este fue el primero que trató de definir lo que fue el estado de choque. Él era pues, cirujano de trauma, más que nada. Entonces, por eso él empezaba sus primeras nociones ya desde 1827. Fue más o menos como hasta 1940, 1950 que el doctor Max Harry White fue el que más o menos nos dio una noción de los que son los cuatro estados de choque característicos que conocemos desde entonces, que es el hipovolémico, el obstructivo, distributivo, todas sus variedades. Y él fue de las primeras personas que nos enseñó una manera protocolizada y adecuada de cómo manejar el estado hemodinámico de los pacientes. Y ahí fue la primera maniobra que él nos enseñó, cómo reanimar a nuestros pacientes. Como definición, tenemos que es un síndrome precipitado por un colapso sistémico de la perfusión que resulta en una hipoxia celular generalizada, disfunción orgánica múltiple. Bioquímicamente o fisiológicamente hay alteraciones tanto del consumo como de la disponibilidad. O también se puede definir como una condición en la cual una hipotensión se asocia a un deterioro orgánico, sea renal, respiratorio, piel o neurológico. Hay 4 variables que se han detectado en la microvasculatura. Generalmente estos se detectaron, la primera vez que se estudiaron fueron en pacientes con choque séptico. Pero en fines para aprender, sí me escuchan todos, ¿verdad? Sí, sí. Si está ¿Se bien el escucha? audio, no sé si Ok. sea el dispositivo ahí del doctor. Sí. Ok, bueno, entonces las 4 incoherencias hemodinámicas que tienen es la heterogeneidad. Obviamente, aquí es una imagen de una mucosa sublingual, viendo con una microscopía de un paciente normal y de otro paciente con estado de choque. Entonces ves que es heterogéneo, ¿por qué? Si te fijas en la imagen B, se ven como puntos arrosariados, perdón. Se ven zonas que están medio ocluidas. El flujo sanguíneo transcurre en diferente y medio difícil, pues. Obviamente hay hemodilución, generalmente por toda la respuesta o toda la activación de las células endoteliales de la microvasculatura. Con lo mismo también hay pequeños microtrombos que condicionan un taponamiento y vasoconstricciones, y al final todos se dan en que va a haber edema tisular. El diagnóstico, pues generalmente un diagnóstico de estado de choque son para 3 condiciones, con que cumpla 2, ya puedes hablar de que esté en estado de choque. Características clínicas, hemodinámicas y bioquímicas. Más que nada esta plática la quiero aterrizar para características clínicas, ya tanto el rollo de que hay alteraciones y eso no lo voy a retomar tanto. Entonces, para un paciente que llega a la sala de urgencias con cualquier situación que pone en riesgo su vida, pues hay ventanas que hay que valorar, ¿no? Una sería el estado neurológico, el estado renal y obviamente la piel, ¿no? La turgencia o el llenado capilar. El diagnóstico clínico, pues generalmente es un paciente que llega con disnea, dolor torácico, alteraciones en el estado neurológico y puede aunarse disminución en los flujos urinarios. Algo que también nos ayuda para el diagnóstico clínico y es que todos los pacientes, nos demostró el estudio de Andrómeda, es ver la coloración de la piel, ¿no? De las extremidades. Ahí vemos en comparación un estudio de perfusión de la microcirculación, que es lo que se conoce como el score de Moteo o Motin score. En el estudio Andrómeda lo que recabaron o finiquitaron en este estudio fue que no es, si tienes en tu hospital lactato, es un equivalente, o sea, no porque te guíes totalmente el lactato, le va a ir mejor a tu paciente. También viendo el llenado capilar, pues es una buena condición para monitoreo hemodinámico. Tenemos la etapa 1, que es cuando hay un moteo aproximadamente de una moneda de 10 pesos. La etapa 2, o el rango 2, llega al borde de la rótula. En el grado 3 aproximadamente llega al vasto interno
En el grado 4 a la ingle y el grado 5 pasa la perfusión o el moteo más allá de la ingle. Entonces, para el diagnóstico hemodinámico, generalmente un paciente que está en choque tiene una respuesta de su nervioso, una respuesta simpática pues, alterada. Generalmente, un paciente con una frecuencia cardíaca que está elevada, pues incrementa muchísimo lo que es su estado de reserva hemodinámico y generalmente se asocia a muerte. Hay algunos estudios que comprueban que si tú dejas a tu paciente taquicárdico por ciertos minutos, la mortalidad incrementa. Digamos, si tú tienes un paciente que tiene un cuadro de una vesícula, un apéndice, una apendicitis aguda, lo dejas tú taquicárdico durante 2, 3 horas, simplemente si está más allá de 110 por minuto, tú puedes incrementarle su mortalidad hasta un 15%, más aunado a todo el procedimiento y la sepsis que puede presentar ese paciente. Entonces, la taquicardia en un paciente generalmente siempre es premonitoria de que algo está pasando y tienes que buscar qué está pasando y tratar de resolverla pues inmediatamente, ¿no? Para eso hay varios índices o varias herramientas que tú puedes utilizar, que nosotros podemos utilizar en cualquier sala de choque, que es más o menos pura visualización de parámetros de los signos físicos. Uno, el más frecuente, pues, sería un índice de choque. El índice de choque se calcula a través de la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica. O sea, un paciente que está chocado siempre va a tener, o unas malas noticias es que tenga más frecuencia cardíaca que una TA sistólica. De ahí se derivan también clasificaciones del grado 1, 2, 3, dependiendo de que es de punto 7, punto 8 hasta 1.2. Pero ya un paciente que tiene un índice de choque sistólico, un índice de choque arriba de 1, pues es un paciente muy grave que requiere una atención pronta. Otro sería el índice de choque modificado. Igual, es frecuencia cardíaca entre presión arterial media y los rangos normales son de 0.7 a 1.3. Un paciente que tiene un índice de choque modificado arriba de 1.3, pues es un paciente que tiene una condición más grave. Arriba de 1.8 la mortalidad se incrementa demasiado. Otro hay que es un índice de choque diastólico. Un índice de choque diastólico sale más que nada para los pacientes con estado de sepsis o de choque séptico, pero es una buena herramienta que también se puede utilizar, ya que el índice de choque diastólico es la frecuencia cardíaca entre la presión diastólica. Lo normal es que sea menor a 2. Cuando un paciente tiene un índice de choque diastólico mayor a 2, generalmente ahí tú puedes deducir que tiene un compromiso sobre la perfusión a órganos vitales, que es el sistema nervioso central, cerebro, corazón y riñón. Otro también antiguito y usado es la presión de pulso. La presión de pulso se obtiene a través de la presión arterial sistólica más la presión arterial diastólica. Los valores normales rondan entre los 40. Cuando un paciente tiene una presión de pulso menor a 25 milímetros de mercurio, eso quiere decir que ese paciente tiene un volumen sistólico o una falla en el volumen. Cuando tu paciente está hipotenso y la presión de pulso se encuentra normal, generalmente esto tiene que ver con respuestas sistémicas, pues hay vasodilatación, que sería en un paciente pues, séptico, ¿no? Otro importante sería el doble producto. El doble producto es la frecuencia cardíaca por la presión arterial sistólica. El punto de corte es de 11.000. Si usted tiene un paciente en choque, generalmente de choque hipovolémico, hemorrágico, y su paciente tiene más de 11.000, muy probablemente aún no ha terminado de reanimar adecuadamente a su paciente. El otro derivado de algunas fórmulas de cardiología es el VO2 máximo. Ese se saca por una variable que es 15 y es 220 menos la edad entre la frecuencia cardíaca y eso lo multiplica por 15. Generalmente lo normal es que esté arriba de 25. Un paciente que tenga valores entre 20 y 25 puede estar tolerando, pero un paciente que tenga menos de 25 está totalmente ese estado hemodinámico está muy, muy alterado y no está soportando esa situación. Otra herramienta que nos puede ayudar es la onda que se ve a través del pulsioxímetro. Tenemos clasificaciones a través de la onda
pletismográfica, que aquí en este artículo nos dice que son 6. El grado 3 es el normal. El grado 3, si se fijan, hay una pequeña muesca, más o menos como en el tercio de la onda. Ese es el punto o la onda dícrota. Cuando la onda dícrota está en ese tercio, ese paciente hemodinámicamente puede estar bien. Generalmente te habla de resistencias vasculares. Hacia el lado izquierdo tenemos el grado 1 y 2. El grado 1, lo que es el pico sistólico, se fusiona con la onda dícrota. Si se fijan, en el grado 1 no hay onda dícrota. Entonces, cuando se fusiona la onda dícrota con el pico sistólico, te habla de una vasoconstricción muy severa. El grado 2, la onda dícrota queda aproximadamente en el tercio superior, poco después de la onda pico sistólico. Los grados de vasodilatación, la onda dícrota está, como en la 4 está casi en la basal, en la 5 está en la basal, y el peor escenario, pues yo creo que sería el sexto, donde está más abajo de la basal. Y obviamente estos pacientes, si yo los veo en el servicio de choque, un paciente que tiene vasoconstricción, muy seguramente no, su problema va a ser de volumen. Los factores que son para la onda pletismográfica 4, 5 y 6, que tienen vasodilatación, muy seguramente a ese paciente hay que ponerle vasopresoras. El índice de ROP, este es otro índice que se saca para pacientes con choque hipovolémico hemorrágico traumático, y ese te habla más o menos del porcentaje que va a ir para un protocolo de transfusión masiva y obviamente después un protocolo de hemorragia masiva. Se saca a través de la frecuencia cardíaca sobre la presión de pulso, y lo normal es que sea menor a 3. Los valores mayor a 3.5 se asocian a síndromes de politransfusión y pues van a requerir bastante uso de hemoderivados. Uno que está próximo a salir es el choque hemodinámico. Esos utilizan nada más tres ítems, que es el pH, el exceso de base y la anemia. Obviamente con un choque hemodinámico mayor de 2 puntos se asocia a mayor mortalidad. Y con el doctor Monares hemos aprendido bastante también de lo que es el patrón pletismográfico. Un patrón pletismográfico muy variante, como es el del lado izquierdo, que con cada inspiración baja. Se puede hablar de 3 cosas: que esté en hipovolemia, que tu paciente tenga un aumento respiratorio muy alto, o en peores escenarios que tenga falla del ventrículo derecho. Por el contrario, en el lado derecho, cuando ves una onda, un patrón pletismográfico muy estrecho y generalmente sin interacción, o sea, no hay curvas que bajen, pues, eso me puede hablar de 2 situaciones: el paciente esté hipervolémico o que tenga falla del ventrículo izquierdo. Hay diagnósticos o hay presentaciones mortales, o sea, esos son generalmente el tipo de pacientes que requieren la mayor atención del médico de urgencia, sobre todo en casos de desastre o estrés. Una presentación mortal sería aquel paciente que tiene un Motley score arriba de 3, hipotermia, retardo en el llenado capilar, y que su frecuencia cardíaca sea menor a 60 con una presión sistólica menor a 100. Ese paciente no tiene nada de reserva. Es de los pacientes que necesitan una atención prioritaria. Igual el paciente que tiene una frecuencia cardíaca entre 100 y 120 y una presión sistólica arriba de 140, más las 3 aunadas arriba, es un paciente que también no está tolerando para nada ese estado de choque. Vamos a hablar lo que es un poco del gasto cardíaco. El gasto cardíaco, como vemos, ya últimamente se ha subrogado a solamente obtener algunas cifras. En algunos hospitales puedes derivarlo o tomarlo a través de una resta, lo que es tomar una gasometría arterial periférica y una gasometría venosa central. Si tú restas el CO2 venoso del arterial, te sale menor a 6, tu gasto cardíaco te puede dar, o te puede orientar que mínimo ese paciente tiene un índice cardíaco arriba de 2.2. Si tu paciente tiene una diferencia de CO2 mayor a 6, ese paciente puede estar claudicando en cuanto a su componente de bomba. ¿De dónde sale el delta CO2? El delta CO2, hay varios estudios
que lo correlacionan. En el lado izquierdo les pongo un poco lo que es la producción del CO2. El CO2 generalmente se produce o es un substrato metabólico de las mitocondrias a través de la glucosa para, para la producción de ATP. Entonces, es sustrato metabólico, va al intersticio y del intersticio se puede ir a través del pulmón y se elimina. Dentro de los capilares también se utiliza el CO2 en los eritrocitos a través de su forma de carbamino hemoglobina y también se mezcla con anhidasa carbónica para obtener bicarbonato y ácido carbónico. Y generalmente la tabla de la derecha nos dice que la relación es inversamente proporcional a lo que es lo que les decía, el delta CO2. Es inversamente proporcional, pero en relación a una curva. Eso quiere decir entre menos entre el punto de delta CO2 de 6, que está arribita de 5, pues casi nos dice que tenemos un gasto cardíaco arriba de 2.2. Ahora, un diagnóstico bioquímico, pues tenemos el lactato, ¿no? Que es el principal que usamos para determinar en la mayoría de las ocasiones con los estados de hipoperfusión. El nombre real del lactato es ácido 2-alfa hidroxipropiónico. Eso no me sirve de nada. Pero bueno, el ácido láctico, todos estamos de acuerdo que es un producto de cuando hay situaciones anaeróbicas, o sea, de hipoxia y procesos metabólicos. Eso lo ponemos porque hay mucho, en cuanto anteriormente se creía que el lactato ocasionaba acidosis en nuestros pacientes, pero realmente no. Cuando entra el ciclo de Cori, lo que ayuda es que el lactato se depura en el hígado, pero al irse a la vía metabólica del hígado se lleva dos hidrogenados. Entonces, como que más o menos lo que hace es que te quita la acidosis. Y también se ha visto que en algunos pacientes con estados sépticos muy avanzados, lo que se les hacía era hemodializar el lactato y no había ningún beneficio. Lo que sí ya está bien demostrado que en estados sépticos muy avanzados, el lactato es una fuente, un sustrato energético tanto para corazón como para cerebro. Obviamente el lactato para los hospitales que tienen lactato es una buena guía para medir tu resucitación. Generalmente, para la primera hora en un paciente que llega, tú debes de barrerle el 10%. Hay una fórmula que es cinética de lactato. El lactato inicial menos el lactato que tú le tomes a la hora, a las 2 horas, a las 6 horas, entre el lactato inicial por 100. Y obviamente esto se asocia a mayor supervivencia. Antes, en las guías sepsis del 2010, te decían que tu meta era barrer 30% en las primeras 6 horas. Ya después lo demuestra que con 20% en 24 horas mejora la supervivencia. Entonces, el lactato es lo que les decía, solamente consume hidrogeniones cuando se va a la vía del ciclo de Cori. Ya lo vimos. Puedo también hacer algunos índices de lactato con delta de 2, pero eso no lo voy a hacer. Otro componente bioquímico que nos sirve para detectar o para clasificar a nuestro paciente con choque es el exceso de base. Se sale de un estudio del 2014 de trauma. Este es para paciente hipovolémico hemorrágico y es por el exceso de base. Nos ayuda también a saber qué pacientes van a requerir una politransfusión, una transfusión masiva de componentes. La clase 1, un exceso de base menor a 2, la clase 2 de 2 a 6, clase 3 de 6 a 10 y la clase 4 mayor a 10. Y el tratamiento obviamente depende de la causa del choque. Si es un choque distributivo, pues generalmente va a ser un choque séptico, hay que tratarlo con antibióticos, líquidos. Si es un choque hipovolémico hemorrágico, obviamente cirugía, sangre. Si es cardiogénico, pues depende si es infarto, alguna situación en el corazón. Pero hay muchos protocolos por los cuales uno se puede guiar cuando está con un paciente que realmente desconoce o que sabe que está en choque. Hay protocolos para la saturación venosa central y hay protocolos también para el delta CO2. Que vamos a hablar un poquito de los que nosotros proponemos.
Ok, hay una disminución de la saturación venosa central. Primero, tengo que ver si voy a entrar a un algoritmo para ver qué puede estar pasando en la hemodinámica de nuestro paciente. Necesito que esté saturando arriba del 93%. Si está saturando abajo del 93%, lo que le voy a poner pues, es oxígeno, ¿no? Entonces, si ya tengo, está saturando abajo del 93%, hay que checar hemoglobina. La hemoglobina, si está debajo, hay que transfundir. Si está arriba, hay que ver el gasto cardíaco. El gasto cardíaco, como lo comenté ahorita, lo puedo ver de una manera fácil, sería a través del delta CO2, menor o mayor a 6. Si es menor a 6, puedo optimizar la hemodinámica. Si es mayor a 6, hay que ver los requerimientos del consumo de oxígeno. Es un poco a lo que quería hablar del estado de choque. A continuación voy a hablar un poco de lo que es el protocolo Rose. El protocolo Rose nace como una manera de dirigir lo que es la terapia hídrica hacia nuestros pacientes. Generalmente nuestros pacientes, muchas causas del fracasos o que tenían malos resultados, pues era la determinación de los líquidos, ¿no? Hay muchos estudios que también corroboran o demuestran que muchos médicos también no somos capaces de determinar cuándo un paciente requiere líquidos o cuándo hay que disminuirlos. Entonces, la indicación de administración de líquidos realmente se da en 4 escenarios. Uno sería, o 4 indicaciones. Sería para la resucitación, mantenimiento, restitución y uno para nutrición. Solamente en esos 4 ámbitos se indica administración de líquidos. ¿Por qué? Cuando tú tienes un paciente con hipovolemia, si no evalúas bien un estado hemodinámico y piensas que solamente tienes que administrar líquidos, puedes encajar en un círculo vicioso como el que se muestra en la esquina superior derecha. Un paciente con choque hipovolémico, obviamente se administra líquidos, puede haber edema intersticial, edema visceral, incremento de la presión intraabdominal, compresión del sistema mesentérico venoso, hipertensión venosa, eso se cicla. Entonces, cuando se cicla esto, siguen administrando líquidos, ya tenemos algunas definiciones que hay que sobrecalcar. ¿Cómo es la sobrecarga de líquidos? Sobrecarga de líquidos se dice que es del paciente que tiene una ganancia ponderal al 10% de su peso seco tras la administración de una terapia hídrica. Otras personas, o hay un síndrome que se llama de incremento de la permeabilidad global, que es un paciente que tiene una sobrecarga de líquidos, pero se encuentra con una falla de un órgano, que generalmente pues, es una falla renal. Entonces, un paciente que tiene edema, tiene godete y tiene una falla renal, ese paciente podemos decir que hizo un GIPS. ¿Para qué paciente es respondedor a líquidos? Paciente que es respondedor a líquidos, la definición nos dice que un paciente respondedor a líquidos, tras administrar 500 mililitros de cristaloides, se eleva el volumen sistólico arriba del 13% en media hora. Ese es un paciente que responde a líquidos. Ya ahora hay muchísimas maneras para evaluar esos ámbitos de responder a líquidos. El más fácil que tienen pues, es la elevación pasiva de piernas. Cuando uno se pasa las agüitas, pues lo que ocasiona es una alteración en todos los sistemas, tanto respiratorio, hepático, gastrointestinal, abdominal, renal, cardiovascular, del sistema nervioso central. Yo creo que todos hemos visto alguna vez un paciente sobrecargado de líquidos, ¿no? Entonces, este es otro estudio importante que demuestra qué tanto son respondedores los pacientes a líquidos en un estado de choque séptico en las primeras 8 horas en urgencias. Si se fijan, ya a partir, pues, yo creo que de las 2 horas ya no responden nada. Los pacientes con azul, azul más fuerte, son los que responden a líquidos. Los pacientes que tienen el color gris, eso no respondieron nada, y al contrario, los de azul claro, esos les hicieron daño. Entonces, los líquidos sí tiene su arte, ¿no? Es un arte manejar los líquidos en cualquier paciente. El protocolo Rose se compone de cuatro etapas. La primera etapa, pues sería la fase de resucitación. En la fase de resucitación, generalmente todos los que trabajamos en un área de urgencias, pues es casi exclusiva de los
de los médicos urgenciólogos, ¿no? Generalmente tiene una duración de las primeras 24 horas y se dice que aproximadamente el 80 al 90% de los líquidos se van a pasar en todas las primeras 6 horas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo desencadenante? Generalmente es una lesión inflamatoria. La presentación clínica tiende a ser un choque severo. La terapia hídrica hay que administrar líquidos guiados por índices de respuesta a los mismos. Las metas terapéuticas, pues es restablecer la función ventilatoria y circulatoria. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no se muera el paciente. Restablecer la función ventilatoria y respiratoria, obviamente tiene que ver con el ABC, vía aérea permeable, cómo está respirando y la circulación. O sea, en esta etapa es que no se muera el paciente. Cómo puedo yo esperar mi balance de líquido los primeros 24 horas? Pues obviamente positivo. ¿Qué riesgos tengo? Obviamente una resucitación insuficiente que sería comprometerlo a este paciente como vamos a ver ahorita. A esto se le llama una secuencia de primer hit inflamatorio. En nuestra fase de optimización, la duración de esta etapa es aproximadamente de 24 a 72 horas. El mecanismo desencadenante puede ser isquemia y reperfusión. Tenemos lesiones por reperfusión, obviamente. La presentación clínica igual. Es un paciente que está clínicamente chocado e inestable. La terapia hídrica, lo mismo. Administración de líquidos guiados por índice de respuesta a los mismos. Las metas terapéuticas que vamos a ver por rescate de órganos y mantener perfusión de tejidos. En el anterior era rescatar o salvar al paciente. Nuestro balance aquí ya tratamos de que sea un balance neutro. ¿Qué riesgos tenemos? Igual. Una restitución insuficiente, sobrepasarse con la terapia hídrica, edema agudo de pulmón o hipertensión intraabdominal. En una secuencia, pues este sería nuestro segundo giro. La fase de estabilización dura aproximadamente 72 a 96 horas. Igual, tenemos mecanismo desencadenante, isquemia y reperfusión. La representación clínica, ya que este paciente generalmente es un paciente que va soltando las amigas. Ya no hay choque, podemos tener algunos índices de lactato menores a 2. Nuestra terapia hídrica ya generalmente son mantenimiento y reemplazo de pérdidas. Metas terapéuticas, algunos soportes de órganos para que hagan su homeostasis y el balance líquido, y aquí empezamos con balances líquidos neutros o negativos. El riesgo, igual, sobrecarga de líquidos, edema agudo de pulmón, hipertensión intraabdominal. Secuencia también sigue siendo nuestro segundo hit inflamatorio. Nuestra fase de evacuación generalmente es arriba de las 96 horas. El mecanismo desencadenante, aquí sí puede ser un proceso como decíamos un GIPS, que es un síndrome de sobrecarga hídrica más una falla renal. O sea, aquí cuando te pasas con los líquidos puedes ya haber una repercusión para un órgano. La representación clínica, recuperación de estado de, aquí puede haber dos, se recupera el estado de choque, posiblemente ya esté muy sobrecargado y con un godete y edema. La terapia hídrica va a ser negativizar el balance hídrico de manera espontánea o activa, dependiendo si lo merece. Si un paciente está sobrecargado por sí solo y no tiene la falla renal, no es beneficioso las terapias de hemodiálisis. Las metas terapéuticas siguen siendo recuperación de órganos y remoción hídrica. El balance de líquidos, aquí totalmente estamos de acuerdo que queremos balances negativos. El riesgo, remoción excesiva, que conlleva una hipotensión, una hiperfusión, y eso se conoce como un cuarto hit inflamatorio. La secuencia de lesión es el tercer. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos esta diapositiva, si se fijan aquí, más es como se lleva la secuencia de los líquidos. Que se llama el primer hit, o la etapa R. Aquí se administran todos los líquidos que se van a ir ocupando. Cuando entramos a la etapa 2, o en la fase de optimización, si se fijan, ya hay una meseta, ya no es tanto un incremento, ya no hay pendientes. En la etapa 3, la estabilización, una decadencia un poco de la fase de la meseta, y en la etapa de evacuación ya tenemos que ir bajando todos los líquidos y ayudarnos con diuréticos o algo para mantener balances negativos. Pero también en la etapa 5 debemos de cuidar eso, porque si lo negativizamos de más, podemos también ocasionar una disfunción renal y eso se conoce como una etapa o como un cuarto hit inflamatorio. En la falla orgánica a través del protocolo RUMS, aquí lo maneja diferente. Si te tardas o vas saliendo de la falla
orgánica en la etapa R. De la etapa R, el primer hit va aumentando lo que son las fallas orgánicas. En la segunda, vas desreanimando o vas disminuyendo los líquidos. En la tercera igual, en la cuarta igual. Pero aquí si desreanimas más después de la fase de evacuación, pues puedes tener otra vez fracaso orgánico y se perpetúan todo esto como un ciclo. Y eso es todo de mi parte, del protocolo Rose y del estado de shock. Creo que si alcanzamos, ¿verdad? A ver. Estoy. No, Así, pues cabrón. me faltan dos minutos. No sé si tengan por ahí alguna pregunta para el doctor. Si pueden poner en el chat o nos quedan 2 minutos. Si hay preguntas, pues nos metemos en este mismo enlace. Para si surge alguna pregunta, no sé si alguien tenga alguna pregunta para el doctor. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Pues no nos queda nada más que agradecer al doctor Favela. Maestro, gracias. Muy puntual, muy nomás lo que es, ¿no? Lo que es en cuanto al abordaje, lo que nos compete en urgencias y un montón de herramientas que nos compartiste que pues son de gran utilidad para entender mejor y identificar mejor a los pacientes en estado de choque en nuestras áreas de urgencia, ¿no? Muchas gracias y pues no sé si quieras nomás dar un mensaje ahí para todos los que nos acompañaron. Sí, gracias por la invitación, Ademir, y pues ahí estamos al pendiente. Cualquier otro tema que me quieras invitar, pues yo complacido por hacerlo, ¿sale? Un Excelente, saludo para todos mis maestros de ahí de la 16. excelente. Ahí está el doctor Moreno, el doctor Morones que mandan saludos. Doctor Morón, doctor Moreno. Muy Bueno, pues bien. muchas gracias y estamos pendientes. La próxima semana estaremos viendo por ahí una introducción de ventilación mecánica con la doctora Paola Villa para que nos acompañe. Ahí les mandamos el link. Gracias a todos y buenas noches. Gracias. Bye.